A continuación, especiales ATN. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Un saludo especial para todos los televidentes de ATN Noticias y especiales ATN. A esta hora iniciamos con un especial muy importante porque nos encontramos en una etapa o en un año de elecciones, un año netamente electoral. Y hoy estaremos hablando con Jairo Oviedo. Él es el coordinador departamental de la MOE, la misión de observación electoral, y estaremos tratando los temas pues que referencia durante este año, y entre ellos están los delitos electorales, pero también están todo el tema de la publicidad política anticipada, algo que ya se viene viendo en las calles de Cúcuta, en diferentes sectores y a través de diferentes medios. Jairo, saludarlo y bienvenido a Especiales ATN. Un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de ATN y muchas gracias, Paola, por invitarnos a este importante espacio para compartir precisamente con la teleaudiencia inquietudes sobre temas electorales. Bueno, principalmente quisiera que iniciáramos este programa contándole a los ciudadanos qué es la MOE, qué es la misión de observación electoral, pues para que quienes no tienen claridad de qué es esta institución y cuáles son pues los objetivos de todo este tema de esta institución importante a nivel nacional. La misión de observación electoral, conocida por sus siglas como MOE, es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que hacemos un ejercicio de seguimiento a los procesos electorales desde la ciudadanía, de manera independiente de los partidos, de manera independiente del gobierno y de las instituciones, que funciona fundamentalmente con recursos de cooperación internacional y que en todo el país es apoyada por diferentes organizaciones sociales que a nivel nacional hacemos una alianza para consolidar este ejercicio de veeduría ciudadana. En el caso de Norte de Santander, desde hace 9 años, la Fundación para la Participación Comunitaria es la organización social que coordina el trabajo de la plataforma en nuestro departamento. Pues bien, hablemos también de la importancia de esta institución. ¿Por qué es importante que cada país cuente con esta clase de instituciones, sobre todo para que se controlen o se observen todas las situaciones respecto al tema electoral, al tema de las votaciones y elecciones en un país democrático como lo es Colombia? Es importante que la democracia se fortalezca en diferentes ámbitos, en diferentes escenarios. Por un lado, que existan partidos políticos fuertes que hagan un ejercicio de construcción de propuestas susceptibles de ser elegidas por el electorado y que conformen gobiernos. Es importante y fundamental que exista toda una institucionalidad en el marco de lo electoral que garantice la independencia y la autonomía del poder electoral respecto a los poderes del Estado y que sea absolutamente confiable. Y en el caso de organizaciones como la nuestra, es fundamental que existan organizaciones desde la sociedad civil con independencia que hagan seguimiento a todo lo que tiene que ver con los temas electorales, que le digamos al gobierno y a los partidos cuáles son los puntos fundamentales que tienen que mejorarse dentro de nuestro sistema democrático y que vigile precisamente el cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, que es específicamente el derecho que tiene todo ciudadano o ciudadana a conformar partidos políticos, a ser parte de ella y a ser elegido o elegida en cargos de elección popular. Bueno, precisamente este es un año político donde van a haber elecciones en el mes de octubre. Aclarémosle a la ciudadanía cuáles son estos cargos que se ocuparán a partir del mes de octubre, a raíz después de estas elecciones del mes de octubre, y cuál es la función que cumplirán estos funcionarios públicos. ¿Para qué? Para que quede la claridad de la responsabilidad que significa el voto, precisamente cuando pues muchas de las personas salen muchas veces sin conocer qué es lo que están escogiendo, y pues
también presionadas o acompañadas de personas que pues buscan un fin político, un fin particular, reemplazando el interés general. Este mes de octubre, ¿qué es lo que escogemos? Las elecciones de octubre, 27 de octubre del 2019, son denominadas elecciones locales y regionales, porque en esas elecciones se configura la elección de los poderes a nivel municipal y a nivel departamental. Se elige en el caso de los municipios de Colombia los alcaldes y alcaldesas y los integrantes de las corporaciones públicas de elección popular coadministradoras, que son los consejos municipales. Y a nivel de gobernaciones se elige a los 32 gobernadores y gobernadoras del país y a los representantes de una corporación coadministradora también, que es la asamblea departamental en cada uno de estos departamentos. Y en los municipios, en el caso de Cúcuta, donde existen juntas administradoras locales, las famosas JAL o comunas, se eligen también los ediles de estas importantes corporaciones. Pues bien, para hacer un poco de pedagogía, tenemos el alcalde, pero para que el alcalde pueda aprobar sus proyectos, tiene a un grupo de personas que acompañan las decisiones en el municipio. Estos son los concejales, quienes son quienes aprueban o desaprueban lo que pasa en el municipio, las inversiones que realiza el alcalde, y también lo mismo pasa de manera departamental en la asamblea, donde son los que tienen la responsabilidad de aprobar los proyectos que se desarrollan desde la gobernación del departamento. Así que ahí está la responsabilidad, porque son ellos quienes ejercen control político al alcalde y los diputados de la asamblea quienes pues están pendientes de todos los proyectos, de la aprobación o no de los proyectos que se desarrollan en el departamento. ¿Por qué hacemos esta claridad? Porque aún existen personas que desconocen la responsabilidad de estos funcionarios públicos y nunca sobra hablar de cero, pues en unos procesos donde es tan importante que se haga una buena escogencia. En minutos vamos a hablar de un tema muy polémico, y es que están previos a iniciar pues todos estos temas de las elecciones, las campañas políticas, pero ya hay algunos candidatos que se empiezan a adelantar. Muchas veces pues esto es premeditado, ¿no? Sí, es cierto. Así que estaremos hablando de las campañas políticas. Creo que muchos cucuteños han visto algunos vehículos, algunas vallas, algunos volantes, pues que en estos casos están haciendo publicidad política, y esto sería anticipado, con lo cual estarían incurriendo en algunas faltas contra la ley en este tema. Vamos a unos comerciales y ya volvemos con este tema de las elecciones 2019, pero también de las campañas políticas adelantadas. Muy bien, continuamos aquí en Especiales ATN, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Es Jairo Oviedo, coordinador de la misión de observación electoral en Norte de Santander, y a propósito de todos los temas políticos que ocurrirán durante este 2019, pues estamos analizando todo el tema previo a las campañas, que aún pues no están autorizadas a iniciar, pero pues que ya se ve en el panorama político de Cúcuta algunas muestras de algunas intenciones de candidatos o precandidatos. Incluso unos de ellos dicen que no son candidatos, pero pues se ha visto en las calles de Cúcuta y en los vehículos, se ha visto de pronto entregas de volantes, algunas vallas con letreros que no son muy comunes en la ciudad. ¿De qué se trataría pues este tema, Jairo, y qué opinión o qué reglamentación tiene todo este tema? Todos estos avisos que se están viendo en pantalla, toda esta gestión de todas estas personas pues que son parte del campo político, ya vislumbran algo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sí, es evidente que en el ejercicio de la contienda electoral muchos aspirantes buscan posicionar sus nombres, especialmente aquellos que incursionan por primera vez en el escenario político o aquellos que en un momento dado tuvieron una figuración en la política regional y que posteriormente estuvieron ausentes de la región durante un tiempo y han regresado. Entonces, hay conceptos del Consejo Nacional Electoral que establecen claridades en el sentido de que estas formas de figuración que van desde el saludo folclórico del cantante vallenato saludando a su amigo, el compadre, futuro alcalde de no sé dónde, hasta lo que se promociona tanto en la costa Caribe, en los carnavales o en las corralejas, donde coincidencialmente salen avisos
de gente promocionando sus nombres en estos espacios. Ya ha habido conceptos del Consejo Nacional Electoral que todas estas acciones constituyen una forma velada de publicidad anticipada, lo que estamos viendo, por ejemplo, en los vehículos de transporte público de la ciudad de Cúcuta y municipios del área metropolitana. Todo esto son formas en que precisamente los candidatos buscan posicionar sus nombres, y si bien es cierto, ninguno de ellos manifiesta de manera abierta que está en un proceso eleccionario, ni que ni se presenta en esas imágenes como aspirante a un cargo determinado, sí hay una intención evidente de posicionar unos nombres, sí hay una intención evidente de digamos, de hacer que la ciudadanía sea proclive frente a ciertos mensajes. Mucho más delicado, por ejemplo, cuando se trata de empresas de transporte público, en donde hay publicidad que recorre los diferentes barrios y sectores y municipios del área metropolitana, porque el sentido, todo lo que tiene que ver con la normatividad electoral tiene un sentido. Aquí no se trata tanto de restringir a las personas que están aspirando cargos para que presenten sus nombres. Aquí lo que se busca es, en igualdad de condiciones, que cualquier ciudadano o ciudadana que aspire a un cargo de elección popular lo pueda hacer con posibilidades. No es lo mismo que un ciudadano aspire a la alcaldía de un municipio sin tener poder político ni económico, a que lo haga, por ejemplo, una persona que en un momento dado tenga las posibilidades de posicionar su nombre a través de diversos mecanismos, gastando incluso recursos que, entre otras cosas, generalmente tampoco son reportados en los gastos de campaña respectivos, y que evidentemente generan una tendencia a violar los topes electorales. Entonces, acá lo que vemos es un posicionamiento velado de nombres de personas que aspiran a diferentes cargos de elección popular, que le están tomando ventaja a quienes realmente sí van a respetar los tiempos de los calendarios electorales y que efectivamente van a asumir la campaña a partir del momento que toca. Jairo, sí. Una pregunta, precisamente, ¿qué dice la ley al respecto, o en qué sanciones podrían incurrir estas personas al anticiparse a hacer esa clase de propaganda que, pues, evidentemente es propaganda, ¿no? Sí, claro, es fundamental que la comunidad, la ciudadanía sepa que en el caso de publicidad política extemporánea hay unas sanciones que prevé el Consejo Nacional Electoral, que incluso pueden ir en la posibilidad de revocar para que esa persona aspire a un determinado cargo de elección popular. Pero aquí hay que advertir algo importante, y hay que advertírselo a la ciudadanía con claridad. Las autoridades electorales, en este caso el Consejo Nacional Electoral, el CNE, no tienen las posibilidades para intervenir de manera directa en los 1000 y tantos municipios del país de oficio investigando estos casos. ¿De qué manera se puede hacer? Esto indudablemente tiene que partir de un ejercicio de control que la misma ciudadanía haga, denunciando estas situaciones, poniéndolas en evidencia ante los organismos competentes, específicamente, en este caso, el Consejo Nacional Electoral. ¿A través de qué medios o de qué manera? La ciudadanía puede, de una manera directa, el Ministerio del Interior tiene una plataforma que se denomina Uriel, que es precisamente la unidad de reacción frente a los temas y delitos electorales. La MOE, como plataforma ciudadana, tiene también una herramienta en la web muy importante que la llamamos Pilas con el Voto, www.pilasconelvoto.com. Ahí usted, amigo ciudadano o ciudadana que nos está viendo, si detecta una irregularidad en materia electoral en sus municipios, puede ingresar a esa plataforma, y la plataforma es muy sencilla de manejar, lo va ubicando a través de un mapa interactivo y le va a dar a usted la posibilidad de que denuncie, que ponga la queja frente a una irregularidad electoral, y la plataforma incluso le da la posibilidad de anexar videos, de anexar fotos, de anexar cualquier tipo de documento que usted considere refuerzo. En la medida en que la ciudadanía haga esas quejas, en esa medida los organismos electorales también empiezan a moverse.
Precisamente quisiera preguntarle, y es que el común denominador de las personas, de los pobladores, es yo no denuncio porque no pasa nada. ¿Qué puede pasar en estos casos, por ejemplo? Ha habido casos en donde efectivamente en lugares del país ya han existido sanciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Sí, sabemos que indudablemente y precisamente acordémonos que con el sentido, el tema del acuerdo de paz, que sigue siendo desde su firma y desde su implementación un ejercicio de discusión tan amplia por parte de la ciudadanía, se habló de una comisión en donde se plantearan reformas al tema electoral. La MOE siempre ha dicho, por ejemplo, y ha sido una posición clara de la plataforma desde hace mucho tiempo, que lo que actualmente conocemos como el Consejo Nacional Electoral necesita urgentemente reformas, que las funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral, tal como están concebidas hoy, no le da la capacidad institucional necesaria para reaccionar frente a temas. Por eso es que, infortunadamente, en muchos casos se impetra una sanción contra un funcionario que tiene un problema de legalidad. Esa sanción se demora 4 o 5 años y cuando el Consejo Nacional Electoral por fin se pronuncia diciendo que esa persona no podía ser elegida, resulta que esa persona fue elegida, se le acabó su periodo, entregó su cargo, y 1 año o 6 meses después de que entregó su cargo es que sale el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral diciendo que no podía ser elegida. Esto es un poco como cerrar la puerta del corral 3 días después de que los caballos se han ido, pero de todas maneras hay que crear y hay que generar, y esa es una de las razones de ser precisamente de nuestra plataforma, la cultura ciudadana de la denuncia, de la irregularidad electoral y de que empecemos a entender que no podemos seguir conviviendo con los delitos y las irregularidades electorales como si fueran normales. Se ha vuelto tan común que, exactamente lo que usted dice, esto se ha vuelto tan común que es tomado como el delito o la situación irregular, aprender a convivir entre ellos se ha vuelto como algo natural y es precisamente lo que no queremos que pase porque en la democracia pues las cosas deben ser de manera correcta y que sean los ciudadanos los que escogen, que no tengan ningún tipo de presión para ejercer este derecho constitucional que es el voto. Queremos explicarle a los televidentes de qué manera se puede denunciar la propaganda expectativa, como se conoce también pues este tema de las campañas políticas adelantadas y es un material precisamente que elaboró la misión de observación electoral para guiar a toda la ciudadanía. Veamos este video. El 2019 empezó oficialmente y en la misión de observación electoral estamos preparados para un año decisivo a nivel local. El próximo 27 de octubre tendremos elecciones de autoridades locales. Es por esto que desde ya muchos precandidatos empezaron la carrera para llegar a estas corporaciones. Para la MOE es fundamental que se respeten las reglas electorales y que toda la propaganda se haga en las fechas y con los límites establecidos normativamente. Pero, ¿sí sabemos qué se considera propaganda electoral? Según el artículo 24 del Código Electoral, la propaganda electoral es la que realizan los movimientos políticos y los candidatos a cargos de elección popular con el fin de que la ciudadanía sea quien los apoye. Pero esta propaganda no puede hacerse en cualquier momento del año. La ley establece que los candidatos solo pueden iniciar su campaña 3 meses antes a la fecha de elecciones. Recuerde que la fecha límite de inscripción de su cédula para votar en estas elecciones es hasta el 27 de agosto. También es necesario diferenciar los tipos de propaganda que existen. La propaganda electoral directa es la que promueve de manera específica el nombre de un candidato o de un movimiento político que aspira a un cargo de elección popular. Y la propaganda indirecta hace referencia a la promoción de nombres, emblemas o símbolos que correspondan a un eventual o futuro candidato sin expresar explícitamente la intención de votar por él. Por ejemplo, cuando vemos vallas con el nombre o la foto de algún ciudadano que ya sabemos que va a ser candidato. También cuando un precandidato sale a la calle con una camiseta con su nombre o con un logo en específico. Incluso cuando vemos personas utilizando gorras con el logo de un partido político y el nombre de un precandidato. Lo llamativo de este segundo tipo de propaganda es que muchos precandidatos hoy en día ya la están utilizando, sabiendo que todavía no han inscrito su candidatura ante la registraduría ni ha empezado el periodo de campaña. El plazo que tienen los precandidatos para inscribir su candidatura ante la registraduría va del 27 de junio hasta el 27 de julio. Esta propaganda indirecta se encuentra clasificada por el CNE como propaganda electoral de expectativa y está tipificada como una irregularidad.
causal de investigación y sanción por esta autoridad electoral. En esa irregularidad también pueden estar inmersos los grupos significativos de ciudadanos, pues la ley establece que solo puede hacer publicidad si está enfocada al grupo significativo de ciudadanos y no a un candidato en específico. La duda que nos surge allí es cómo hacer propaganda a un grupo que está recolectando firmas sin hacer referencia necesariamente al candidato por el que se están recogiendo. Recuerde que la MOE tiene un espacio dedicado para que usted reporte todas esas irregularidades de la propaganda electoral e incluso las actividades sospechosas de algunos precandidatos. En nuestro portal Pilas con el Voto, escuchen bien, pilasconelvoto.com, usted podrá agregar pruebas como videos, audios, imágenes, incluso documentos para ayudarnos a combatir la ilegalidad electoral. También nuestras redes sociales están abiertas para recibir sus denuncias. Recuerde, la misión de observación electoral cuenta con su apoyo para construir una mejor democracia. Bien, aquí está la intervención de la misión de observación electoral, muy importante, y quiero resaltar precisamente porque es que hace unos años no existían las redes sociales como hoy en día para que se hagan virales todos estos temas y todas estas faltas también. Entonces, pues es una época donde los ciudadanos pueden hacer respetar todo el tema de las garantías electorales para que no haya desventaja en algunos candidatos. Jairo, también se ve el tema de las firmas. ¿Cómo hacer que esto no se convierta en publicidad anticipada? Sí, es claro que el proceso de recolección de firmas también tiene unos parámetros específicos, ya lo veíamos en el video, debe hacerse alusión al grupo significativo de ciudadanos que recoge las firmas, debe haber unos puntos establecidos para el tema de la recolección de firmas y efectivamente debe existir mucha prudencia para que los aspirantes que opten por esta decisión de recoger firmas, lo hagan precisamente de acuerdo a la ley, sin violar precisamente la normatividad y sin pretender de pronto anticiparse o coger ventaja frente a quienes se van a someter por los partidos. Pues bien, aquí está toda la información, así que pueden hacer el reporte de todas esas irregularidades en la página www.pilasconelvoto.com, pero también a través de las redes sociales de la Misión de Observación Electoral, que están en Facebook, Instagram y Twitter, MOE Elecciones, y pues pueden ustedes observar y con pruebas. Muchas veces pues es necesario que se adjunten las pruebas, los argumentos para esta clase de denuncia. Lo importante es que las cosas se hagan de manera correcta, porque lo que empieza bien, pues termina bien, lo que empieza mal termina mal, y pues son ejemplos que se deben dar desde la clase política también para que se vea este respeto por la ciudadanía, porque además contaminan, ¿no? Es una contaminación visual que ya se viene observando y que cada vez va aumentando, porque a pesar de que ya estamos en una etapa donde se puede hacer publicidad incluso por redes sociales, no falta que se llenen paredes de papeles, que se llenen pues también de vallas la ciudad, contaminando de una manera pues bastante preocupante. Estaremos hablando más adelante de los delitos electorales. Regresamos en unos minutos aquí a Especiales ATN. Continuamos en Especiales ATN con un tema muy importante en este 2019, la época electoral y los delitos electorales que vienen precisamente de la mano con pues toda esta tendencia electoral. Queremos hablar de este tema, ¿por qué? Porque queremos generar conciencia entre la ciudadanía de que pues las causas no están perdidas, de que si empezamos a crear entre la ciudadanía la conciencia electoral, el voto a conciencia, pues las cosas pueden cambiar. Cada 4 años vemos que sucede lo mismo en elecciones, pero luego llegan las quejas, luego llega la desesperanza, llegan los problemas sociales para las diferentes ciudades respecto a lo que tiene que ver con la falta de empleo, con la falta de algunos proyectos y con la falta pues de muchas respuestas a las carencias ciudadanas. Y precisamente, ¿quiénes son los responsables de que esas cosas estén sucediendo? ¿Quiénes son los responsables de los atrasos? Pues los mismos ciudadanos que no votan a conciencia y que pues están incurriendo en toda clase de delitos electorales, creyendo que las cosas ya están perdidas y creyendo que ya no se puede hacer nada, y por eso se ha visto de manera natural incurrir en todos estos delitos electorales. Ya se vuelve normal entrar en los delitos porque es lo que se acostumbra. Jairo, hablemos de esto, hablemos de delitos electorales y contémosle a la ciudadanía por qué esto que se ve tan natural no es como debería pensarse. Hay una reflexión muy interesante que nos la compartía un compañero coordinador de la plataforma en una reunión nacional. O sea,
es que la gente vota por el pícaro, vota por el bandido, vota por la persona que está públicamente comprometida y después, cuando éste sube al poder, aspira a que los gobierne Churchill. Es muy complicado. Si usted, amigo ciudadano o ciudadana que nos ve, vota por la persona cuestionada, vota por el que compra el voto, vota por aquel que compra precisamente conciencias, pues será un gobierno de corrupción, será un gobierno en el cual esa persona que compró conciencias llegará a reponer la plata que gastó en la compra de conciencias y así nunca los territorios tendrán un desarrollo y una posibilidad. Por eso es que es tan importante el ejercicio del voto de una manera transparente, honesta y sin prebendas para que usted tenga esa autoridad moral de exigirle responsabilidad a las personas por quienes votó y en el caso concreto de alcaldes y gobernadores exigirles a través del mecanismo de revocatoria del mandato eventualmente el cumplimiento de las propuestas de sus programas de gobierno en la eventualidad de que no cumplan con los ofrecimientos hechos a la comunidad en dichos programas. Precisamente a propósito de todos estos temas de los delitos electorales, yo sí quiero comprometerme como periodista en mostrarle a la ciudadanía los antecedentes de cada uno de quienes serán los candidatos en estas elecciones del año 2019. Queremos generar conciencia y queremos que todos voten de manera correcta, de manera pues que se beneficie a la ciudadanía, porque como hablábamos, pues el perjuicio no es para una sola persona. Muchas veces el ciudadano cree que la persona que tiene más publicidad es el mejor candidato y esto es una idea que muchas veces pues es errónea porque como lo dice Jairo, para tener todos esos recursos de llegar a brindar toda esa publicidad, a llenar de manera masiva los diferentes medios, los diferentes espacios, pues hay unos compromisos. Hablemos ahora, Jairo, de los delitos electorales. Precisamente se empiezan a ver en estos años lo que son las presiones para que las personas voten, las incidencias. ¿De qué manera podemos hablar de delitos electorales para la gente que de pronto no conoce? Tradicionalmente nosotros capacitamos a nuestros observadores y observadoras en la plataforma sobre el tema de irregularidades y delitos electorales. Incluso la MOE produce materiales pedagógicos muy interesantes al respecto. Son básicamente los delitos, las situaciones más irregulares como las estamos viendo ahí. El constreñimiento, que es la presión que se hace por parte de una persona que puede ser una persona del sector privado o un funcionario público a la ciudadanía para que ejerza su voto por un determinado candidato, por una determinada candidatura. Detengamos un momento en el tema del constreñimiento para hablar un poquito más de esto, y esto sucede mucho en las entidades públicas. La ciudadanía siempre se pregunta, bueno, pero es que no hay empleo, pero es que la gente que está en las alcaldías muchas veces es la persona que ha participado de todas estas campañas políticas. Vamos a hablar ahora de por qué es tan importante escoger bien. Precisamente muchas veces las mismas presiones, las personas de cierto sector o determinado sector casi siempre es influenciada por los mismos líderes. Y un cuestionamiento que yo me hacía hace unos días es, bueno, observemos a los líderes. ¿Están bien los líderes? ¿Está bien la comunidad que están liderando? Pues si la respuesta es no, esto quiere decir que usted está votando mal, que se está dejando guiar por de pronto ilusiones o promesas falsas que se hacen por parte de determinadas personas precisamente en estas temporadas. Mucha atención porque el daño no es solo para usted, el daño es para toda la ciudad, es para sus hijos, es para la educación, es para la salud. Así que muy pendientes, evaluemos propuestas. Muchas veces nos dejamos llevar de la publicidad y ni siquiera sabemos qué está proponiendo el candidato o nos dejamos llevar del voz a voz. Así que seamos muy inteligentes y el llamado también es para las nuevas generaciones a que participen en la política porque, según estábamos hablando fuera de cámara, el ausentismo le hace mucho daño al tema del buen gobierno, ¿no? ¿Por qué no votar perjudica? Por supuesto, muchas veces la MOE, dentro de las propuestas que hemos planteado frente a la reforma del sistema electoral, hemos llegado incluso a hablar de la posibilidad de implementar el voto obligatorio en Colombia. Es una cosa de sentido común. Entre más alto sea el número de personas que voten y que participen en una elección con el sistema de elección que tenemos desde el año 2003, que es la fórmula del umbral y el voto preferente, más alto será el umbral y más alto será la cifra repartidora que necesiten obtener los partidos para
obtener curules. Esto específicamente lo que significa es, a mayor participación de la gente, mayor votación necesitará alguien para ser elegido. Los políticos corruptos, aquellos que están acostumbrados a determinar las elecciones sobre la base de la compra y venta de votos y sobre prácticas clientelistas, a ellos lo que más les interesa es que vote el menor número posible de gente, de manera que el ejercicio de la compra de votos les resulte, comillas, mucho más económica. Ese círculo vicioso se empieza a romper cuando la gente en forma masiva, independiente, sin esperar que le pongan el carro en la puerta, sin esperar que le den el tamal cuando llegue a votar, salga, ejerza su derecho a conciencia y rompa de esa manera con esos esquemas de la politiquería tradicional, que es la única forma de empezar a contrastar esos efectos perversos y esa tendencia que tiene la gente a que si no le remuneran económicamente por el voto, no vale la pena ejercer algo que es, ante todo, el más sagrado de los derechos que tiene una persona en un sistema democrático. Y acá lo interrumpo para hacer este llamado. La gente piensa muchas veces, ay, pero yo para qué voto si siempre ganan los corruptos, siempre ganan los que llevan el dinero, siempre se compran votos. Pues no, resulta que, como lo dice Jairo, entre más personas salgan a votar, pues más les costará con el tiempo a todas estas maquinarias políticas llegar a conseguir pues su objetivo, y es a través de la compra de voto obtener estos puestos públicos que pues son de tanta responsabilidad. Resumamos brevemente, Jairo, los delitos, el constreñimiento, pues ya hablábamos, es la presión que se hace de determinado cargo, de determinado jefe para que vote de alguna manera. El trasteo de votos, ¿qué es, resumido? Esa es la famosa transhumancia, que consiste en llevar electores a votar en un lugar distinto a donde habitualmente residen. En el caso de sectores como el área metropolitana de Cúcuta, con municipios conurbados, es decir, municipios que están relativamente muy cerca unos de otros, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, incluso San Cayetano. Esta es una práctica muy común. ¿Y por qué es un delito?, dirán algunos. Alguien podrá, desde algún punto de vista, decir, yo soy ciudadano en Cúcuta y me voy a votar a Villa del Rosario o me voy a votar a San Cayetano y estoy ejerciendo mi derecho. No, amigo, es que usted está eligiendo el alcalde de un municipio en donde usted no vive. Usted le está imponiendo a la ciudadanía de ese municipio un alcalde que de pronto no es el que la ciudadanía que vive ahí quiere. Esa es la razón por la cual es un delito votar en donde usted no reside y donde no tiene ningún tipo de injerencia. El trasteo de votos, la transhumancia, es una práctica perversa, y hay que recordar que la ley en estos casos castiga tanto a aquella persona que lo motiva a usted, que le da los 50.000 pesos, que le da el sancocho y que le pone el bus para llevarlo y traerlo, y a usted también que incurre en esta práctica, sanciones que pueden ir entre los 4 y los 8 años de cárcel y multas bastante significativas. Precisamente, en momentos estaremos hablando de la compra de voto, este delito tan pues grave que se comete desde muchos sectores políticos. Volvemos en unos minutos aquí en Especiales ATN. Vender el voto es un delito y se paga con 4 a 8 años de cárcel. Comprar votos también es un delito y los políticos que lo hacen son delincuentes. Puede parecer obvio, pero vea lo que implica. El político corrupto subirá al poder y tendrá que pagarle favores a toda la organización criminal que lo ayudó. Él paga con plata del Estado, con contratos y con puestos. Entonces, vender el voto es abrir las puertas del gobierno para que se llene de bandidos que van a enriquecerse con la plata que era para mejorar las vías, los hospitales, los colegios, el acueducto y demás cosas públicas. Mientras tanto, el que vendió el voto, el delincuente menor, feliz con un tamal. Los que compran votos se hacen elegir con trampa para seguir haciendo trampa. No se les venda. Repórtelos en pilasconelvoto.com. Ahí vemos un corto video, un corto resumen de lo grave que es vender el voto. Entonces, pues vamos empezando a movilizar a la ciudadanía a que realicen este tema democrático, a que participen de toda la democracia de una manera correcta, de una manera que no perjudique. Muchas veces la persona está en el puesto de salud y ay, no me quieren atender a mi paciente. A los periodistas nos da mucha rabia realmente ver lo que sucede. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy de cerca con todas las problemáticas de la ciudad. Estamos de cerca con la persona que se queja de las calles que están en mal estado, estamos de cerca con las negligencias médicas, con la falta de atención médica,
Estamos de cerca con la falta de desarrollo económico en la ciudad, estas quejas por el desempleo, por diferentes problemáticas, y cada 4 años a esa gente que nos busca muchas veces la vemos movilizando a otras personas, y pues es lamentable que esto ocurra en nuestra ciudad y lamentable que no aprendamos de tantas experiencias malas. Es que si vemos a Cúcuta, el nivel de desarrollo de Cúcuta comparado con otras ciudades, pues uno diría, estamos en un atraso de más de 40 años, diría yo. Entonces, mucha atención, ya hablamos de los delitos electorales, de la gravedad de la compra de voto, de la gravedad de las campañas electorales, del constreñimiento y también del trasteo de votos. Si usted se va a votar en los patios, pues le está haciendo un daño a las personas que viven en este municipio, porque ellos son quienes deben escoger a sus líderes y quienes deben conocer con responsabilidad, analizar las propuestas y pues ahí sí a sufragar y participar de todo este proceso democrático. Hablemos de la conciencia, del voto a conciencia y precisamente de las campañas electorales. Posterior a esta época viene ya, como se decía, la época donde ya se permiten las campañas electorales y precisamente cuando se hace un financiamiento por parte de un empresario, una campaña, un político, pues esto lo vienen a cobrar más adelante. ¿Cómo es la reglamentación de las campañas políticas, Jairo, aprovechando su presencia aquí, en especiales ATN? Las campañas electorales tienen una financiación que pueden tener varias fuentes. La primera de ellas es la financiación estatal. Recordemos que en Colombia el Estado financia, le traslada recursos a los partidos políticos a partir de la figura de la reposición de los votos que estos obtuvieron en las elecciones anteriores, con el fin de que con esos recursos los partidos puedan ejercer todo el proceso de funcionamiento y a su vez invertir en las campañas publicitarias de sus candidatos. Pero esos recursos que pueden gastar los aspirantes tienen unos topes. La otra fuente de financiación que es posible y es legal en el caso concreto de las campañas son recursos que los propios candidatos pueden sacar de su propio peculio, de su propio patrimonio, o aportes que las personas naturales o empresas pueden hacer a las campañas. Pero eso también tiene una reglamentación y tiene unos topes en el sentido de que hay hasta ciertos montos que pueden ser susceptibles de financiación y en términos generales la financiación no puede sobrepasar unos límites. Bueno, precisamente para hablar de ese tema tenemos preparado un video educativo para que la comunidad conozca acerca de cómo se financian las campañas políticas y en qué casos se cometen fallas en todo lo que tiene que ver en este proceso de acompañamiento a los candidatos. El financiamiento político es una necesidad en cualquier democracia. El artículo 109 de la Constitución establece que el Estado debe participar tanto de la financiación del funcionamiento de las organizaciones políticas como de las campañas, incluyendo las que realicen los grupos significativos de ciudadanos. En Colombia la financiación de la política es preponderantemente pública. La palabra preponderantemente lo que indica es que también la política se nutre de aportes privados y eso es perfectamente lícito. Igualmente, la Constitución le otorga al Consejo Nacional Electoral la competencia para establecer límites, tanto a los gastos totales que las organizaciones realizan en desarrollo de sus campañas, como a aportes y contribuciones que se hacen con recursos públicos y privados. Esos gastos se fijan con base en un índice de costos electorales que debe ser construido de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE, y el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es ese índice? Es el conjunto de actividades que identifica la autoridad electoral como indispensables para realizar una actividad de proselitismo o de propaganda electoral. El propósito es evitar que los partidos tradicionales, que cuentan con mayor poder y mejor acceso a fondos económicos, restrinjan las posibilidades de triunfo de organizaciones pequeñas y nuevas fuerzas políticas. Asimismo, se trata de prevenir que dichas colectividades emergentes se conviertan en blancos fáciles de los dineros ilícitos y de la corrupción. De ahí la importancia que todas las campañas políticas que tienen que tener un gerente, tienen que tener un contador, reporten todos los ingresos y los gastos en el módulo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral y pasada la elección entreguen las cuentas a través de su partido político, de manera que el Estado pueda hacer esa devolución de los gastos incurridos o pagar la reposición vía número de votos depositados en favor del candidato y se cumpla así el principio de que la financiación de la política sea preponderantemente estatal.
Recuerde que la violación de topes es un delito electoral que es sancionado fiscal y penalmente por la ley. En Colombia somos expertos y tenemos a la mano ejemplos claros de lo que han sido los topes o los excesos en las campañas electorales, lo que viene sucediendo a nivel nacional, por ejemplo, Jairo. Sí, lamentablemente es muy fácil que las campañas se permeen, primero por dineros que pueden incluso ser de procedencia lícita, pero también por dineros que pueden ser provenientes de fuentes ilícitas de financiación que desbalancean precisamente la posibilidad de los recursos públicos que se pueden invertir en una campaña. El caso más reciente, precisamente en las elecciones a Congreso, lo vimos con la situación presentada con la señora Aída Merlano, que fue electa al Congreso de la República en la costa caribe colombiana, y en donde se configuró una serie de delitos e irregularidades electorales que fueron comprobadas y que hoy precisamente la tienen privada de la libertad. Esto lo que demuestra es que efectivamente es posible ya empezar a llevar a la cárcel a quienes incurren en prácticas ilícitas para la compra y venta de votos, para la violación de topes y otros temas, pero eso depende en gran medida de que la ciudadanía haga ese ejercicio de denuncia activa para empezar de verdad a sacar del camino a los corruptos de la política, que es la única forma de garantizar que tengamos una democracia estable y duradera. Bueno, Aída Merlano, pues para retomar un poco y contextualizar, fue detenida al parecer con dinero, con algunos elementos probatorios que pues estarían dando la presunción de su participación en la compra y venta de votos, así como en el constreñimiento. Pues bien, este es un tema que tiene mucha tela para cortar. También a nivel nacional se ha hablado de casos como multinacionales, como la sonada Odebrecht, que incluso pues permitieron que algunos políticos, no solo en Colombia, ¿no? En diferentes partes del mundo pues llegaran a estos puestos públicos para posteriormente cobrarlo con el tema de la contratación. ¿Qué mensaje darle a la ciudadanía cuando se cree que todo está perdido, Jairo, en este tema de las elecciones, precisamente cuando no hay fe de que la corrupción pueda acabar? La recuperación de la democracia es un tema que no se lo podemos dejar a otros, nos corresponde a cada uno de ustedes. A usted, amigo ciudadano o ciudadana que nos ve por este importante medio, hágase un examen de conciencia. ¿Por quién votó para las elecciones locales hace 4 años? Por esa persona que votó a la alcaldía de su municipio. ¿Cómo se siente representado o representada si esa persona fue elegida? ¿Cumplió con sus expectativas? ¿Sabe o recuerda por quién votó al consejo, por quién votó a la asamblea en las elecciones anteriores? ¿Sabe si fue elegida o no? ¿Sabe si esa persona lo representó y ejerció una vocería en representación de sus intereses? Eso es importante, y tenga en cuenta que aquel que se acerca y le toca el hombro para comprarle su voto, seguramente en recibos de servicios públicos, en impuestos, en obras mal hechas o en obras que no se hace, le va a sacar 4 o 5 o 10 o 20 veces más ese billete que le den el día de las elecciones. Recordemos los medios de denuncia brevemente, Jaime. Fundamentalmente nuestra plataforma virtual www.pilasconelvoto.com es la herramienta más práctica, más accesible, a la que tenemos posibilidades la ciudadanía, sobre todo con este auge de las tecnologías de información, en donde usted desde ya puede hacer denuncias y presentar sus quejas sobre cualquier situación anómala que vea en el proceso electoral, en cualquier lugar de Norte de Santander, en cualquier municipio de Colombia. Pues bien, no nos podemos acostumbrar a los delitos, no nos podemos acostumbrar a la compra de votos y a todas estas situaciones que lo que le hacen es un desangre, un daño gigante a la democracia y al desarrollo de las diferentes ciudades y departamentos. Con esta importante información y reflexión, pues terminamos especiales ATN, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, ATN Televisión Oficial, y pues estar muy pendientes de todos los productos de este canal, pues que tenemos preparados para llevarles a ustedes la mejor información aquí en ATN Televisión, agradeciendo también a Jairo Oviedo, el coordinador departamental de la MUE, por acompañarnos en este especial ATN.